Ok, ok, pues vamos a empezar. Como les decía, buenas noches a todos, sean bienvenidos. Saludos de parte de nuestros pastores y bendiciones también de parte de nuestros pastores y también hacia ellos. Así que pues hoy, como ustedes vieron en la invitación, en el enlace, hoy vamos a hablar acerca de la diferencia o qué es el pecado y qué es la iniquidad. ¿Qué es el pecado? Déjenme decirles que hasta hace un poco de tiempo, pues yo siempre tomaba como que eran sinónimo, como que eran un sinónimo, como que era lo mismo. Pero hoy vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y pues bueno, Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor, por la dicha enorme que nos das de poder estar aquí, no solamente reunidos, Señor, a través de estos medios, sino también unidos en el amor de tu Espíritu Santo, reunidos y unidos para buscarte, para saber más de ti, para que nuestro espíritu esté dispuesto para escucharte y para entender lo que hoy tenemos de tu parte, Señor, de tu boca, de tu corazón, Señor. Muchísimas gracias. Bendecimos a cada persona y te pedimos que quites toda distracción y que seas tú, Señor, seas tú quien hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias y en el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Amén, amén. Ok, pues entonces vamos a empezar y por supuesto que como les decía ahorita, tal vez algunos de nosotros, como a mí me pasó por mucho tiempo, pues habíamos pensado que lo mismo es el pecado que la iniquidad, pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hemos ido aprendiendo a través de nuestros pastores, hemos ido aprendiendo a través de la enseñanza de la palabra, pues que la palabra iniquidad o que iniquidad en, yo busqué en varios diccionarios el concepto de iniquidad y sí, muchos así fácilmente dicen es igual a pecado, es igual a transgresión. Pero lo que me sorprendió es que en la mayoría, finalmente, eh, concretaban diciendo que iniquidad es desigualdad, es desigualdad. Entonces, si estamos hablando nosotros en el aspecto espiritual, pues desigualdad en relación a qué o quién. Por supuesto que en este caso nosotros estamos hablando de la iniquidad en relación a Dios, desigualdad en relación a Dios. Sin embargo, nosotros, yo les voy a pedir que me ayuden con sus Biblias y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 para que empecemos por saber qué es lo qué es lo que Dios creó, cómo lo creó, cuál era el propósito de Dios desde un inicio. Génesis 1:26, por favor. 26 y 27. Génesis 1:26 y 27. ¿Lo leo? Sí, 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 por favor. Quien lo encuentre, léalo, por favor. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ok. Este versículo nos abre así un panorama tremendo, creo yo. Espero estemos todos de acuerdo, porque desde el inicio de la creación, vamos leyendo el Génesis, vamos viendo cómo en un principio la tierra estaba desordenada, vacía, estaba en tinieblas, y sin embargo viene Dios y forma, cuando el Espíritu empezó a mover, y cuando Dios soltó la palabra y dijo, sea la luz, entonces ese caos empieza a terminarse. Pero llega el momento en que el Señor, después de que formó toda la creación, todas esas cosas maravillosas y hermosísimas que podemos ver tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, las cosas más pequeñitas tan perfectas, las cosas tan grandes también tan perfectas, llegó el momento en que dice Dios, hagamos al hombre
a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, partiendo desde aquí, si estamos diciendo que iniquidad, el concepto iniquidad, quiere decir desigualdad, podemos entender a través de estos dos versículos o de otros también, que no era la voluntad de Dios que fuéramos desiguales a Él. ¿Estamos de acuerdo? No fue la voluntad de Dios que nosotros fuéramos inicuos, que nosotros no fuéramos iguales a Él. Todo lo contrario, cuando Él pensó en formar al hombre y a la mujer, cuando quiso formar a ese ser especial que en un momento él pudo crear yo me lo imagino, con muchísimo amor, con mucho cuidado. Fue el único que no dijo, sea el hombre o sea la mujer. Él dice la palabra que él tomó, ¿no? Que él tomó de la tierra, del polvo de la tierra, él empezó a formar al hombre. Dice aquí, hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, no nada más al hombre, varón y hembra nos creó a imagen y semejanza de él. Él no quería, él no tenía en su mente, el propósito de Dios no era crear un ser totalmente distinto y desigual a él. Todo lo contrario. Dijo, a mi imagen y a mi semejanza, a nuestra imagen, que se parezca a nosotros, que sea igual que nosotros, que pueda disfrutar de todo lo que yo he creado, de todo lo que hemos formado. Y además, si nosotros seguimos leyendo ese mismo capítulo. Después, cuando ya, una vez que los formó, dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, verso 29 en adelante. Y bueno, desde el 28 les dijo, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, sojúzguenla, señoren en los peces, señoren en las aves, señoren en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y les dijo, les doy las plantas de cuales pueden comer, les doy las bestias también de las cuales ustedes pueden comer. Así que no hizo una diferencia. Dijo, quiero que sean semejantes a mí. Y entonces desde allí podemos nosotros ir entendiendo que no había en él ningún indicio de que él quisiera formar a un ser que fuera desigual a él, distinto a él, como lo que significa iniquidad. Iniquidad es desigualdad, ¿ok? Ahora, vamos también a Éxodo 34 y vamos a leer los versos del 6 al 7. Éxodo 34 del 6 y 7, por favor. ¿Alguien lo tiene? Sí, lo leo. Ajá. Éxodo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias, Eli. Algo aquí muy revelador. En primer lugar, yo en el versículo 6 estamos viendo a Moisés, bueno, estamos leyendo a Moisés hablando con Dios y dándole, sobresaltando los atributos de él. Le está diciendo que es fuerte, es misericordioso y es piadoso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, pero que además dice, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Entonces, aquí podemos nosotros entender que esto no es un pleonasmo, no es un versículo en el cual Moisés haya querido decir, a ver, ¿cuántos sinónimos se puedo encontrar de esta palabra iniquidad? Sino que tanto iniquidad, rebelión y pecado son cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si está diciendo perdona la rebelión, perdón, la iniquidad, la rebelión y el pecado, entonces está hablando de tres aspectos, de tres situaciones o condiciones distintas. Una cosa es la iniquidad, otra es la rebelión y la otra es el pecado. Y entonces nosotros podemos ir entendiendo que por un lado lo que ya habíamos dicho, no era el propósito de Dios que nosotros fuéramos desiguales a Él. Por otro lado, una vez que ya el hombre había avanzado, el hombre ya se estaba multiplicando, el hombre ya estaba dominando sobre la tierra, viviendo sobre la tierra, pues llega el momento en que Moisés clama aquí y reconoce que Dios es bueno, que su misericordia es grande, pero que también es un Dios perdonador y que perdona esos tres aspectos, la rebelión, el pecado y la iniquidad. Ahora, vamos, hasta aquí vamos bien, chicas, chicos y chicas. Sí. Hasta aquí vamos bien, ok. Entonces, vamos a ver cómo, ¿cuál es la diferencia? Mira, la iniquidad es esa esencia que nos hace pecar. El pecado es el resultado de la iniquidad, es las obras de la iniquidad. La iniquidad, ¿cómo es que llegó? ¿Cómo es que está allí? ¿Dónde inició la iniquidad? Vamos a ver en Ezequiel capítulo 28, los versos 12 al 16, por favor. 28:12. Ajá, del 12 al 16, por favor. Ezequiel 28, 12 al 16. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ajá. Este rey de Tiro, hemos ido aprendiendo que no es otra cosa más que Luzbel, ese querubín que era el querubín protector, hermoso por excelencia, un querubín muy especial, pero que finalmente aquí lo está describiendo la palabra, cómo es que él cayó, cómo fue que él cayó, cómo fue que él quiso. Si nosotros seguimos leyendo todo el capítulo, vamos a ver que su corazón se enalteció a causa de su propia hermosura, como si él se hubiera creado así solito, a causa de su hermosura, ya ni nosotras, chicas. Él se enalteció a causa de su hermosura y dice que se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Todos esos atributos que Dios le había dado, él los ocupó para corromperse. Pero en el versículo 16 vemos, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones,
contrataciones que él empezó a hacer con otros ángeles para jalárselos, era la manzanita podrida y pues ya se quiso empezar a jalar a todos los demás. De tus contrataciones dice, fuiste lleno de iniquidad. Fuiste lleno de iniquidad. Y si nosotros entendemos lo que leemos, dice, y pecaste. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta aquí que lo primero que se da es la iniquidad y como consecuencia después viene el pecado? Primero fue lleno de iniquidad, primero su corazón se enalteció, primero se corrompió su sabiduría, primero, él quería sobresalir, es más, él quiso tomar el lugar de Dios. Él quería que todo mundo lo adorara a él y que incluso hasta Dios, yo creo que quería que Dios lo adorara. Y sin embargo, independientemente de qué era el sentir de su corazón, ese era lo que había en él, esa iniquidad, como acabamos de leer. A causa de esa iniquidad, dice aquí, por eso pecaste. Es decir, el pecado es la consumación de la iniquidad. ¿Me explico? Podemos nosotros tener en nuestra mente y en nuestro corazón esa iniquidad, pero no aún llevarla a hechos. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien odia a una persona o le tiene rencor o le tiene resentimiento, no sé lo que sea. Y ahí está cargando con esa situación, con esa iniquidad, con esos pensamientos, con esos sentimientos negativos de odio, de rencor, de envidia, de celos, no lo sé yo, pero los puede cargar toda la vida y nunca atentar en contra de esa persona. ¿Me explicó? Pero cuando llega a atentar en contra de esa persona, está consumando con sus actos la iniquidad que ya trae dentro de su ser. ¿Ah? No que no se esté formando allí iniquidad y pecado, por así decirlo, sino que en un momento dado, hasta que él pecó, hasta lo que él pecó, hasta entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Sí lo leímos ahí en el 16? Primero fuiste lleno de iniquidad y después pecaste. Entonces, por esa causa, yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. La iniquidad ya estaba en él. Ahora, acabamos de leer aquí que él estaba paseándose en el verso 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. ¿Dónde puso Dios a la primer pareja cuando la creó? ¿En En dónde? el Edén, en Edén. el En Edén. el Edén. Allí los puso, los creó, los formó y dice ahí en Génesis que los llevó a Edén, a ese lugar hermoso, ese lugar en el que él había formado, los llevó allí y entonces, una vez que estuvieron allí, estamos viendo que así como ellos estaban en Edén, aquí también dice, en Edén, en el huerto de Dios, era un huerto que le pertenecía a Dios, era un huerto que Dios había creado para sí mismo y al no haber iniquidad en el hombre, era un huerto que estaba puesto a los pies, al servicio, al gusto, a todo el placer que pudiera recibir el hombre y la mujer. Y dice, allí estuviste. Allí estuviste. Entonces, aquí podemos ver si nosotros nos regresáramos de nuevo al capítulo 2 de Génesis, nosotros vamos a poder ver, ya todos conocemos la historia para no estar yendo y viniendo, que finalmente cuando ellos estaban allí, la pareja estaba allí, también estaba allí ese querubín protector, ya desechado de Dios, ya, ya era en forma de una serpiente que se arrastraba
y que fue a buscar la obra maestra de Dios, a la pareja, al hombre y la mujer, los fue a buscar. Allí soltó su primer dardo de iniquidad. Primero empezó a tratar con la mente de ellos, especialmente, bueno, ya sabemos que específicamente de la mujer. Empezó a trabajar con la mente de ella. Empezó a decirle con que Dios dijo que, ¿cómo dice? Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Si ustedes, si nosotros recapacitamos un poquito de esto, en esto, yo me imagino a la mujer allí andando cortando fresas o mangos o sandías, no lo sé cuántos frutos, andaba ella bien contenta. ¿Y ahora qué hago de comer? ¿O ahora qué le llevo al otro? No lo sé. Pero no se le había ocurrido a ella ir a tocar el árbol del cual Dios les había dicho que no comieran. Pero llega el enemigo, llega ese querubín en forma ya ahora de serpiente y llega a tratar con la mente de ella. Ni siquiera a ella seguramente se le había ocurrido hasta que él llegó y aventó su primer dardo. Un dardo que llegó a su mente, que llegó a su conciencia y que llegó y traspasó hasta su corazón al grado de que dijo, ah, pues Dios dice esto, pero este otro me dice esto, seguramente es cierto también. Y allí empezó todo el asunto. No solamente fue un dardo de iniquidad, sino a la vez ella se fue más allá y finalmente tomó del fruto. Si se dan cuenta, si meditamos un poquito en esto, primero le estuvo tratando de convencer, le estuvo queriendo dar argumentos para que ella pensara y para que ella se convenciera de que lo que iba a hacer no era tan malo, aunque Dios le había dado una instrucción, no era tan malo. Primero jugó con la mente de ella, primero aventó ese dardo y después finalmente ella tomó una decisión y tomó ese fruto. Entonces, con esto podemos continuar diciendo que fue la manera en que empezó a, a trabajar el enemigo sobre el hombre, sobre la mujer, a través de sus pensamientos, a través de su conciencia. Y estamos diciendo que el enemigo, que es Satanás, porque vamos a leer en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 5 al 12. Sí, segunda de Tesalonicenses 2:12. Ay, Dios. Perdón, no es 2:12, es 2 del 5 al 12. 2 del 5 al 12. Perdón. Ok. Sí, lo lee quien quiera aquí. Ok, yo dije, a lo Sí, mejor sí. alguien ya lo tenía. No. Dice 2:5. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Ajá, gracias, Vianey. Sí, Podemos ver aquí qué cosa tan tremenda, tan profunda la palabra de Dios nos está mostrando. Por supuesto, este pasaje, lo que conocemos que este pasaje se está refiriendo a, aquí en la Biblia le llaman al hombre de pecado, me supongo que será el anticristo, está hablando de ese ser que va a llegar a la tierra y va a empezar a engañar a todo mundo, pero dice aquí, se manifestará aquel inicuo, aquel hombre, aquel ser totalmente distinto a Dios, contrario a Dios, enemigo de Dios, pero que el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con resplandor de su venida. Y luego dice otra vez, verso 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño, de nuevo dice aquí, de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok, entonces aquí espero yo que con esta palabra nos vaya quedando claro de dónde nace la iniquidad, quién es el interesado en que nosotros seamos atacados, primeramente seamos llenos de iniquidad, para que entonces de una manera tan sencilla, tan fácil, así como gordita en tobogán, nos vayamos, tan fácilmente hacia el pecado. Una vez que la iniquidad llega a la mente, una vez que la iniquidad llega al corazón, entonces allí, o a la conciencia, entonces allí empieza a maquinarse lo que después va a dar como resultado el pecado. ¿Me estoy explicando? Primero la iniquidad y luego el pecado. Es el fruto de la iniquidad, el pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? Y si esto sucede, entonces aquí hay algo importante que vemos en este pasaje. Dice que se manifestará aquel ser, sin embargo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, con el espíritu de su boca. ¿Qué es ese espíritu de la boca del Señor? ¿Qué es? Sino su palabra, la espada que sale de su boca cuando nosotros vemos allí en Apocalipsis, que sale una espada aguda de su boca, no es otra cosa más que su palabra de poder, su palabra de autoridad, su palabra de señorío, cuya palabra también está en tu boca. Nos damos cuenta hasta dónde Dios ha tenido interés de hacernos semejantes a Él. No solamente nos formó a imagen de Él y a semejanza de Él, sino ahora también en nosotros ha puesto su palabra en nuestra boca. Ayer veíamos ahí en los matrimonios un versículo que tal, no me acuerdo cuál es, pero que dice, si entre sacaras lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Serás como mi boca. Entonces, podrás tú hacer lo mismo. Nosotros estamos aquí. Fíjense que este tema a mí me llamó la atención, me llama la atención porque yo he conocido durante muchos años y mucho tiempo al platicar, y no que yo sea una experta ni mucho menos, yo seguramente andaba en las mismas, que de repente se piensa que como hay iniquidad en nosotros, como ya heredamos esa iniquidad a través de la primer pareja y ha venido de generación en generación. Vimos allí en Éxodo también Moisés hablando que él hace misericordia a millares y también se hereda la iniquidad, también hay una herencia de iniquidad. Y entonces eso nos puede hacer pensar que ¿quién puede ser salvo de la iniquidad? ¿Quién podría ser salvo de la iniquidad? Pero aquí dice la palabra que Él la destruirá con el espíritu de su boca. ¿A quién? Al inicuo por excelencia. Lo va a destruir con el espíritu
de su boca. Así que nosotros hoy podemos empezar a ir retomando, a ir tomando la confianza y a empezar a ir desechando todo aquello que no que nos impide o que incluso a veces podríamos llegar a usar como una justificación o como ay, pues ni modo, ya no se puede hacer nada con respecto a la iniquidad, porque sí se puede destruir la iniquidad. Ahora, vamos a Isaías 59, 6 y 7, por favor. Pasaje que también todos conocemos, que lo hemos leído infinidad de veces. 59 del 6 al 7. Si no lo tienen, yo lo leo. Dice, Ajá. sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Fíjense que gracias, Vianney. Fíjense que este pasaje a mí me llena de paz, porque si estamos conscientes, dice aquí, dice el verso 7, sus pies corren al mal. Obviamente se está refiriendo Dios al pueblo de Israel, un pueblo que ya se había olvidado de Dios, un pueblo que vivía en su propia justicia, según ellos, que vivía a su manera, que cometía todas las injusticias habidas y por haber, y que, bueno, pues finalmente era un pueblo que vivía continuamente en el pecado. Y sin embargo, dice aquí en el versículo 7, sus pies corren al mal. Eso es lo que hacen. Lo podemos ir relacionando, lo podemos ir trayendo o contextualizando al tiempo en el que nosotros estamos viviendo y podemos darnos cuenta que no estamos tan lejos de lo que pasaba en ese tiempo. Lo mismo, las mismas cosas injustas, o tal vez hoy ya se las ganamos, ya se les gana, porque hay cada vez cada cosa peor, ¿no? Pero si nos venimos a este tiempo contemporáneo, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, se les hace conocido, dice, sus pensamientos, ¿pensamientos de qué? De iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Una vez más comprobamos dónde está la iniquidad. En los pensamientos, dice pensamientos de iniquidad. Al tener esos pensamientos inicuos, entonces las personas o cualquiera de nosotros, cualquier persona, tener esos pensamientos de iniquidad son lo que nos lleva finalmente a consumar el pecado. Empieza en la mente. Fíjense cómo no dice en el espíritu. Nunca ha mencionado en el espíritu de los hombres, de las mujeres, del ser humano. Ha mencionado sus pensamientos, ha mencionado su corazón. Finalmente concluimos que esa iniquidad se da en el alma, ¿ok? Se da en nuestro centro de emociones, en nuestro centro de los pensamientos, en el alma. Y entonces podemos ver que allí es donde se aloja todo esto y que nosotros, al leer también lo que acabamos de leer allí en 2 Tesalonicenses, podemos darnos cuenta que hay esa parte en nuestro ser que Dios nos dio, del cual Dios nos privilegió al darnos parte de su espíritu, que se salva, que no está aún contaminada por la iniquidad, pero que si nosotros le estamos dando rienda suelta a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, a lo que el corazón dice, a lo que el alma dicta, por supuesto que el espíritu está todo apaleado, está
todo debilitado, el espíritu está todo escondido, dormido, no puede levantarse, no puede señorear sobre el alma, no puede señorear sobre el cuerpo, porque nosotros le hemos permitido a esa alma, a esos pensamientos que gobiernen nuestro ser. Dice en Mateo 23-28. No, vamos a leer primero Hebreos 8:12, ¿sí? Por favor. ¿Y alguien más si quiere ir buscando? Mateo 23-28. Hebreos 8:12. Y luego Mateo 23-28. Yo, bueno, no sé Ajá. cuál. Hebreos 8:12. Sí, mi tatis. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Muchísimas gracias, mi tatis. ¿No les parece maravilloso este versículo? Que de repente vemos que estamos atascados, tal vez, no lo sé hasta dónde, o cada quien, o llegamos con el Señor así, con las iniquidades hasta acá, ahogándonos, asfixiándonos. Y por supuesto, al estar llenos de esa iniquidad, estamos llenos de pecado, porque rarísima es la persona que tiene iniquidad y no le da rienda suelta al pecado. Por supuesto que la iniquidad lleva al hombre a pecar. Pero dice aquí, verso 12, lo que acaba de leer Sol, a mí me encantó este versículo. Dice Dios, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y de qué? Y de sus De sus iniquidades. iniquidades. Una vez reiteradamente entendemos que pecados e iniquidades son dos cosas distintas, pero el pecado no es pecado si no hay iniquidad antes. ¿Ok? Ahora, en ese mismo pasaje, en el versículo 10, que no es otra cosa más que una réplica de allá en Jeremías, dice el versículo 10, del 10 al 11, lo que acaba de leer Tatis, dice el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿dónde? ¿Dónde iba a poner sus leyes? En la mente de ellos. ¿De quiénes? De ese pueblo de ese pueblo desordenado, de ese pueblo pecador, de ese pueblo lleno de iniquidades, de ese pueblo lleno de maldad, de injusticias, de tantas cosas contrarias a lo que Dios, a lo que Dios es. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y entonces ahí dice, entonces seré propicio a sus iniquidades, a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, aquí encontramos la salvación a través del nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. A lo mejor a veces estamos tan contentos, tan cómodos, tan agradecidos tal vez, pero a la vez así tan parejitos, digo yo, tan cómodos, que este pacto a lo mejor a veces lo tomamos a la ligera. Qué padre, Señor. Muchas gracias por tu pacto. Qué bueno que lo vas a escribir en mi mente y en mi corazón. Pero nos damos cuenta que todavía por ahí las iniquidades de repente saltan. Y el pecado también. Y no que no haya perdón, hay salvación y hay perdón, porque aquí lo está diciendo el Señor. Pero a veces nosotros tal vez pudiéramos caer en un estado de conformidad, de decir, sí, está bien. Y entonces nosotros dejamos de buscar que esa parte hermosa
en la que Dios va a escribir su ley en mi mente y en mi corazón, va a hacer que yo sea de nuevo llevada al modelo original de ser hecha a la imagen y semejanza de Dios, al modelo original. Se pueden dar cuenta, podemos ver todo el proceso que hubo durante tantas generaciones, durante tanto tiempo, desde el momento aquel nefasto en el huerto del Edén, en que el enemigo, en que Satanás llegó y tentó al hombre, los hizo caer, les hizo perder esa comunión perfecta que tenían con Dios, y vienen después tanto pecado, tanta maldad, tanta iniquidad, tantas cosas espantosas sobre toda la tierra, y las seguimos viendo aún. Sin embargo, a través de Jesucristo y a través de ese pacto que hace Dios con nosotros por la obra redentora de Jesucristo, nos vuelve, después de todo ese ciclo, de tantos años, de tantos siglos, de tantas generaciones, nos vuelve a través de Jesucristo a poner en una relación perfecta con Dios, a no ver ni iniquidades ni pecado, sino a ponernos otra vez en esa condición de ser hechos a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios hermoso, de nuestro Padre. Por eso hemos sido redimidos de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hemos sido redimidos de todo eso. ¿Por qué? Porque volvemos a nuestro estado inicial, al modelo inicial eh, que Dios pensó, que Dios imaginó y que Dios nos ofrece hoy. Nuestro Padre nos dice: ¿cómo que te me vas a perder, hijo? ¿Cómo que te me vas a parecer al otro? Si no, aquí no hay sorullos. Aquí no hay sorullos, aquí no hay que el venado, aquí no hay de que pues te pareces al otro, no, nada de que te me vas a perder. Yo te hice, mi plan fue hacerte a mi imagen y a mi semejanza, y aunque caíste, yo te vuelvo a levantar y te vuelvo a dar la misma condición. Entonces, ¿por qué preocuparnos o por qué estar pensando que las iniquidades en un momento dado nos nos hacen perder de nuevo esa condición? Ya está consumado, ya no hay otra cosa que aumentarle, ni que quitarle, ni que ponerle, porque ya a través de Jesucristo está consumado eso. Vamos a ver en Santiago 1:13, por favor. Para que nosotros podamos ir entendiendo lo que el Señor nos enseña, y entonces estar alertas simple y sencillamente porque la obra ya está hecha. Santiago 1:13 al 15. Ok, lo leo. Sí, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La muerte. ¿Verdad? Ok, así La es. muerte. Ajá, así es. Entonces aquí vemos esa concupiscencia, esa iniquidad, es la que, por medio de la cual nosotros somos tentados, aún siendo cristianos, aún andando en los caminos del Señor, conociendo su palabra, estando cerca de Él. Nosotros podemos ser tentados, pero nunca vamos a ser tentados de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra.
¿Estamos de acuerdo? Nunca somos tentados de parte de Dios. Muchas veces la gente, ay, es que Diosito me metió en un problema. Es que Diosito me está tentando, ahora sí me está lloviendo. Es que Diosito así que como Diosito me trae en soba todo el tiempo porque me está tentando. No, no estamos siendo tentados jamás por Él. La iniquidad que hay en nosotros, la iniquidad con la que nacimos, porque nadie puede negar que no nacimos con esa iniquidad, esa concupiscencia es la que nos hace ser susceptibles en la tentación, ser débiles en la tentación, pero dice aquí la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es lo que concibe? Que da a luz. ¿Qué es lo que da a luz la concupiscencia? ¿Qué es lo que da a luz la iniquidad? El El pecado. pecado. El pecado. Y una vez que el pecado ya es consumado, da a luz la muerte, la separación de Dios. Aquí es cuando yo creo que todos decimos, gracias Señor Jesús. Gracias Señor Jesús porque cuantas veces yo haya pecado o cuantas veces incluso algún peque o pecaré, Señor, todos mis pecados han sido perdonados por tu amor, por tu sacrificio en la cruz. Así que yo no sé, yo creo que este tema, cuando te pones a buscar, encuentras más y más y más y más. Sin embargo, finalmente el propósito de esta reunión, de la reunión de hoy, era que nosotros pudiéramos distinguir entre lo que es la iniquidad y lo que es el pecado. Muchas veces pensamos que es exactamente lo mismo, pero no es así. Por eso la gente luego dice, es que no sé por qué sigo pecando, no sé, pues porque hay una iniquidad, pero acabamos de leer ahorita que el Señor es propicio no tan solo a nuestros pecados, sino también a nuestras iniquidades. Él es propicio, así es que hay salvación en contra de la iniquidad. Ahora, ¿hay herencia de iniquidades? Por supuesto. Desde la primer pareja, desde allí podemos ver la obra de iniquidad y podemos ver esa herencia de pecado y lo podemos hoy ver en generaciones completas, podemos verlo en familias completas que se hereda. Pero finalmente cada uno de nosotros tenemos el derecho, tenemos la oportunidad y tenemos la gracia de parte de Dios de poder ser librados, no solamente del pecado, sino aún más de la iniquidad. Nosotros todos, por al menos yo lo pude comprobar cuando yo empecé a conocer de la palabra de Dios ya acá con el mover del Espíritu Santo, ya cuando la palabra se hizo viva para que yo la pudiera entender, empecé a comparar cuántas iniquidades, cuánta herencia de iniquidad había antes de mí y cuánta llegó a mi vida también. Cuánta iniquidad llegó a mi vida, a la vida de mi hermano, a la vida de mis padres, cuántas cosas y que en el momento que nunca uno recapacita en eso hasta que llega la luz, hasta que llega la palabra y empiezas a darte cuenta de que nada es casualidad, de que ¿y por qué a mí? Pues porque hay herencias, ¿y por qué a mí? Porque hay iniquidad, ¿y por qué a mí? Pues porque no hemos aprendido, no hemos sabido o no hemos echado mano de lo que es la gracia de Jesucristo, lo que es el perdón de nuestros pecados y el perdón de todas y cada una de nuestras iniquidades. Así que hoy yo me alegro, me gozo por saber esto, por saber porque toda la vida nos sentimos apaleados, nos sentimos indignos, nos sentimos inseguros. ¿Por qué? Porque ves que una y otra vez vuelves a caer en la misma condición, en la misma situación. Pero cuando empezamos a ver que esa iniquidad ya está perdonada
y ya es quitada por nuestro Dios. Entonces, cada uno debemos de buscar el estar continuamente buscando del Señor. Déjenme ver si encuentro el versículo, un versículo que me viene ahorita a la mente. ¿Será el de Santiago? Ya leímos Hebreos 8:12, ¿verdad? No lo voy a encontrar, creo. Ok, en Hebreos capítulo 9, en Hebreos capítulo 9, vamos a leer por último. Pues está larguito un poquito el pasaje, pero vamos a leerlo a partir del verso 8. Conocemos el pasaje, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer a partir del verso 8. Hebreos 9 del 8 al 14. Hebreos 9 del 8 al 14. Sí, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se habían manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí, Vianey, muchas gracias. Es un pasaje que hemos conocido y que hemos repetido muchísimas veces, que lo hemos leído. Sin embargo, nosotros estamos viendo a través de él que no hay otra manera, no hay otro recurso, no hay otra forma de que nosotros podamos ser libres de conciencia, ser libres de pecado, ser libres de iniquidades, sino a través del único y perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que dice aquí, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Él limpiará nuestras conciencias de obras muertas, cualquiera las que sean, para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, les voy a leer yo en Tito capítulo 2, verso 11 al 14, y con esto termino. Tito capítulo 2 del 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos, a ti y a mí. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, ¿qué dice allí? De toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea, el enemigo trabajó, hizo lo suyo, metió su porquería en el corazón, en la mente de la conciencia del hombre, de la mujer, y de allí todo se echó a perder, todas las cosas, pero viene nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros esperamos, como dice aquí, en su manifestación gloriosa, aguardamos su manifestación gloriosa y tenemos la certeza y tenemos la confianza y seamos agradecidos porque Él vino a redimirnos, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar a este pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que te hace estar ocioso o tener o darle oportunidad a la iniquidad? El no ser un pueblo celoso de buenas obras. Y por otro lado, el versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Son recomendaciones que Dios nos deja a través del Espíritu Santo, a través de esta palabra, que son cosas acciones que nosotros tenemos que tomar. Son recomendaciones que nos da, es como cuando vas al doctor y le dices de qué estás enfermo y entonces él saca su receta con un montón de indicaciones, que no tomes cosas frías, que no hagas esto, que no comas aquello, que el medicamento te lo tomes a tal hora y demás, y nomás no le haces caso. Y dice, ay no, yo nada más me voy a tomar esto. Ay, no, ¿cómo cree que no voy a comer esto? No sé cuántas cosas, pero aquí la recomendación dice, renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Quién tiene que renunciar? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los que tenemos que renunciar. ¿Y por qué tenemos que renunciar? Porque seguramente nos encantan. Algo, lo que sea, ¿no? Yo no estoy diciendo qué, pero cada uno sabe qué es lo que le puede encantar o le puede gustar de las cosas inicuas. Dice, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿En nuestras fuerzas? Claro que no, pero sí en nuestra voluntad. ¿Me explico? Sí, en nuestra voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es decir, sí quiero. Porque si no quiero, aunque tuviéramos toda la ayuda, aunque tuviéramos todos los recursos, pero si quiero, si tengo esa voluntad, entonces encuentro que las herramientas Dios me las ha dado, que nos ha dado esa, esa gran dicha de poder saber que Él se dio para librarnos de toda iniquidad. Si nos libra de toda iniquidad, por supuesto que nos libra de todo pecado, porque sin iniquidad no habrá pecado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Comentarios, ¿eh? Las preguntas se las guardo al pastor. Ya saben, ¿eh? Esas se las apunto al pastor y ya. Comentarios. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Ya nos vamos a dormir? ¿A cenar? Ok, ok. Pues entonces les agradezco muchísimo el haberse conectado, el estar aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Que el Señor esté con ustedes todo este tiempo y pues vamos a vernos primeramente Dios el domingo. Si tienen personas, varones del verbo machín, casados, que quieran venir a pasar un rato muy agradable en la reunión de los varones del 29, del día 29, pues con todo gusto los recibimos, ¿ok? Le doy gracias a Dios porque hay personas que dicen, yo sí tengo y están invitando a sus amistades. Así es que
pues si ustedes gustan, creo que va a ser una buena oportunidad de que haya más varones que se integren, ¿ok? Muchas gracias a todos, que descansen, que Dios les bendiga Muchas gracias, Rebequita. y que Gracias, estén muy Rebe. bien. Gracias. Nada. Bye. Gracias, Buenas bye. Good night. Buenas Déjenme que ya noches se me a olvidó todos. dejar de recording.